Vamos a analizarlos. El proceso electoral del próximo domingo 8 de marzo es un buen medidor para analizar quién tiene en este momento más poder de convencimiento, si los partidos que están a favor del gobierno o los que están en contra del gobierno o los que están tibios ante el gobierno, que también hay algunos ahí. Pero vamos a hacer una especie de polla para que el próximo lunes o en el grupo de WhatsApp o el próximo viernes hagamos un análisis de qué tanto cambió el país en los últimos 4 años desde el punto de vista electoral. Hablemos primero de los representantes a la Cámara, que son más bastantes. En este momento en Colombia tenemos cupo para 188 representantes a la Cámara. Hay 161 que son elegidos por lo que se conoce como circunscripción territorial, que ahí por ejemplo están los 32 departamentos y Bogotá como distrito capital. Listo. Hay 5 que son de una circunscripción especial por comunidades afrodescendientes, afrocolombianas. Hay uno que es por circunscripción especial de comunidades indígenas. Hay uno que es de circunscripción internacional, que es el grupo de la ciudadanía colombiana que está en el exterior. Hay uno que es por el estatuto de la oposición, que en este caso se le da al candidato a la vicepresidencia. En este momento sería la persona que ocupe el segundo puesto a la presidencia y que sea la fórmula vicepresidencial, que en el caso de hace 4 años fue la señora Marelén Castillo, la que era fórmula de Rodolfo Hernández. Listo. Y hay 3 representantes adicionales que se integran por acuerdos y por reformas previas, que aquí estaba por ejemplo los del Partido Comunes, que son los firmantes de paz, que eran de las FARC, y esto va variando. Pero lo que yo quiero que analicemos aquí es cuál fue el partido más fuerte en representantes a la Cámara. Hace 4 años el partido más fuerte fue el liberal, o sea, lo que muestra que el partido liberal a nivel de regiones hace 4 años era el más fuerte. Vamos a ver si el domingo mantiene ese liderato. El liberal de esas 188 curules sacó 32. El segundo es el Pacto Histórico, que sacó 28. El tercero es el Partido Conservador, 25 curules. El cuarto, el partido de Uribe, el Centro Democrático, 16 curules. Luego sigue el partido de la U, con 15 curules. Alianza Verde, el llamado Partido de Centro, 11 curules. Hay 16 curules que son de paz, lo que llaman representantes de víctimas, que son 16. El Partido Común es 5, asignadas por el acuerdo de paz. Y ya las otras minorías tienen que ver más que todo con comunidades étnicas o minorías étnicas afrocolombianas e indígenas. ¿Cuántas curules se entregan según el departamento o el distrito capital? O sea, por ejemplo en Bogotá se entregan 18 curules, hay cupo para 18 curules. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Bogotá tiene aproximadamente 8.500.000 habitantes. Es una cantidad impresionante. Y Antioquia tiene 17 curules. Es el segundo más grande en población. Luego sigue el Valle del Cauca, en donde se entregan 13 curules. Por ejemplo, hablemos del caso de Antioquia. En el caso de Antioquia, de esas 17, hay 3 que ganó el Pacto Histórico. Ve que en Antioquia sí es un departamento muy tirado a lo tradicional, porque si analizamos por ejemplo el caso de Petro,
Petro sacó el 33,06% de los votos. O sea que se puede decir que de 3 antioqueños, 2 votaron por Rodolfo y 1 votó por Petro. Es más o menos 2-1. Por ejemplo, a Petro le fue más mal en Norte de Santander, porcentualmente hablando, porque Petro en Norte de Santander hace 4 años apenas sacó el 19,34% de los votos. Es decir, que prácticamente Rodolfo Hernández, o sea, de 5 norte santanderianos, 4 votaron por Rodolfo y apenas 1 votó por Petro. Pero recuerden que el tema de nos vamos a volver como Venezuela, ¿a quién le generaba más miedo? A los que están más cerquita de Venezuela. ¿Y quiénes son los que están más cerquita de Venezuela? Los de Norte de Santander. O sea, es muy entendible que Norte de Santander sea el departamento más uribista o más antipetro. Pero como ya el tema de Venezuela pasó a un segundo plano y falta ver cuánta gente todavía se cree la narrativa de nos vamos a volver como Venezuela. Venezuela que tiene una inflación de más del 500% y que hace 9 años llegó a ser casi el 1000%. El hecho de meter miedo, recuerden ustedes la teoría de los 3 cerebros, el cerebro reptiliano, meter miedo de si votan por Petro nos volvemos como Venezuela. Ahora es, si votan por Iván Cepeda nos volvemos como Venezuela. O sea, a pesar de que no nos volvimos como Venezuela, sino que incluso la inflación se bajó. La inflación estaba como en el 13% hace 4 años y ya está en el 5%. Entonces la inflación se bajó. Entonces, como no nos volvimos como Venezuela en el tema de la hiperinflación, mucha gente ya no dice eso de nos vamos a volver como Venezuela, pero todavía hay políticos que hacen campaña diciendo que si votan por el pacto histórico o que si votan por Iván Cepeda nos volvemos como Venezuela. Pero aquí la pregunta es cuánta gente va a seguir creyendo esa narrativa. Entonces aquí es bien interesante también analizar, por ejemplo, qué está pasando en el tema del Senado, porque el Senado tiene más injerencia a nivel nacional. En el Senado tenemos menos cupos, actualmente hay apenas 108, entonces siempre son 80 cupos menos. Pero la ventaja del Senado es que tú puedes conseguir votos en todo el país y con gente que está por fuera de Colombia. Entonces, obviamente, para el Senado necesitas sacar muchísimos votos. No te garantiza nada subirte con los mismos votos que a la Cámara. Si tú sacas, por ejemplo, 45,000 votos para la Cámara, estás casi listo. El caso, por ejemplo, de Antioquia, que en el caso del pacto histórico, el más votado por Antioquia fue Hernán Muriel, que sacó más de 45,000 votos. Y no es lo mismo, por ejemplo, Wally, que Wally sacó más de 130,000, pero en toda Colombia. Este man sacó 45,000 solamente en Antioquia. Entonces hay que mirar la proporcionalidad, que una cosa es sacar votos solamente en un departamento y otra cosa es sacar votos en los 32 departamentos. Entonces, de esos 108, hay 100 que son de circunscripción nacional. Hay 5 que son también del Acuerdo de Paz, del Partido Comunes. Hay 2 que son de circunscripción especial indígena y hay 1 que es por estatuto de la oposición, que este se lo ganó Rodolfo Hernández por quedar de segundo. Entonces ahí tenemos ya. Ahora sí entremos al tema de curules por partido, que ese es el tema interesante. En este momento, el que gana en el Senado no es el Partido Liberal, sino el Pacto Histórico, que en la otra es el segundo. O sea, el Pacto Histórico tiene 20 curules, pero de estas 20 hubo 5 que estuvieron en riesgo por el tema de los 400,000 votos. Luego sigue el Partido Conservador y luego sigue el Liberal. Miren ustedes que entre las 3 fuerzas del Senado no aparece el uribismo. El uribismo no aparece ni en el pacto histórico, pero
si hay senadores que no pertenecen al partido de Uribe, pero que tienen cierta simpatía con el uribismo, sobre todo en el conservador, y unos pocos también en el liberal. Entonces, hay que considerar eso. Entonces, algo muy curioso, que el partido Alianza Verde, Centro Esperanza, tiene un empate a 13. Tiene un empate de 13 senadores con el partido de Uribe, con el Centro Democrático. Otro partido uribista, el Cambio Radical, tiene 11. Un partido que fue tildado más de santista que uribista, el partido de la U, aunque algunos ya se volvieron otra vez uribistas. Ya sabemos que el Partido Común es 5, el Partido Maíz AICO 2, que es un partido de indígenas, y otros de oposición, que más que todo son partidos cristianos, partidos como el MIRA o Colombia Justa Libre, esos partidos cristianos, y otros de oposición ocupan 5 curules. Aquí la pregunta es si el pacto histórico va a mantener el liderato, y si lo mantiene, si va a aumentar la ventaja o no. Aquí la pregunta es si el Partido Conservador va a seguir siendo la segunda fuerza a nivel de Senado, y el Partido Liberal si va a seguir siendo la tercera fuerza, y si el uribismo va a crecer. Pero, ¿por qué fue el alegato entre Enrique Gómez y Tomás Uribe Moreno? Porque varios que fueron senadores del Centro Democrático ya están con Abelardo de la Espriella, como la señora María Fernanda Cabal. Entonces, por ejemplo, los votos de Cabal ya no van para el Centro Democrático, porque cada político tiene su capital, tiene su gente, tiene sus líderes. Eso funciona en una cadena jerárquica. Entonces, los que votaron por el Centro Democrático hace 4 años y que votaron por Cabal, que entre otras cosas, no se puede negar que Cabal en algún momento fue la senadora más votada, los de Cabal ya no irían para el Centro Democrático, sino para Salvación Nacional. Y el señor Miguel Uribe Londoño, a quien le asesinaron a su hijo Miguel Uribe Turbay, que Miguel Uribe Turbay también fue un senador muy votado, esos votos no sabemos para dónde van. Si se van a quedar con el Centro Democrático, dudo mucho, porque al señor Miguel Uribe Londoño lo echaron en muy malas condiciones del Centro Democrático. Él se fue Rabón. Entonces, esos votos puede que también los haya perdido el Centro Democrático. Entonces, yo entiendo perfectamente la prevención que tiene el señor Tomás Uribe Moreno, porque él sabe que estos le van a quitar votos, en tanto que ya le quitaron senadores que eran de ellos y que eran senadores muy bien votados. Por ejemplo, yo aquí en mi polla, yo digo que Salvación Nacional le va a quitar 7 al Centro Democrático. O sea, el uribismo no va a bajar. Esa es mi predicción. Vamos a ver. Sí, cuénteme. A la polla política. Sí, porque nos estamos más que todo refiriendo a personas que normalmente en estos ámbitos electorales tienen una afiliación política, ¿cierto? Sí. Una cultura instaurada dentro de ellos hacia lo político, hacia lo electoral, ¿cierto? Pero una de las realidades que tiene Colombia es que carece mucho de esa cultura, de ese entendimiento o de ese aprendizaje en el nivel electoral, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando usted dice que va a quitar un voto, va a quitar, entonces sesga a una población, solamente a una población que tiene esa cultura. Y no se está teniendo en cuenta, por ejemplo, los que simplemente van y votan y realmente no tienen como en claro por quién van a votar, sino que simplemente lo hacen por convicción. Bueno, pero en ese caso, o sea, yo no estoy hablando de casos particulares, sino que estoy hablando de los senadores que eran del Centro Democrático y que ya no están con el Centro Democrático. O sea, si Cabal en sus redes sociales hace 4 años decía, vea, vote por el Centro Democrático, y ya Cabal dice, vote por Salvación Nacional, entonces, ¿a quién le van a hacer caso los seguidores de Cabal en redes sociales? ¿A quién? O sea, es que
Esta señora Cabal mueve por ahí 200.000 votos. Entonces ahí entra lo que vos decís, o sea, puede que varios de esos 200.000 digan, yo sigo votando por el Centro Democrático, porque es el partido de Uribe. Pero ellos tienen redes sociales también. O sea, antes lo que vos decís era más válido, porque antes no había redes sociales, entonces era más fácil controlar orgánicamente a los partidos. Hoy día, casi toda la gente, hasta los uribistas que ven esos canales tradicionales, ellos también tienen sus redes sociales y ellos saben que Cabal ya no está en el Centro Democrático. O sea, pueden ser muy ignorantes en muchos temas. De hecho, en Colombia hay mucha ignorancia en esos temas políticos. Pueden ser muy ignorantes, pero saben lo básico. Pues tiene que ser un uribista muy ignorante para que no sepa que Cabal ya no está en el Centro Democrático. O que si él es seguidor de Cabal, o es un joven Cabal, va a votar por un partido en el que ella ya no está. Lo que sí te puedo garantizar es que en el pacto histórico no pasa eso. Porque la gente del pacto histórico es demasiado apegada a las redes sociales. O sea, es muy difícil que alguien del pacto histórico vea este noticiero de Caracol, o el de RCN, o el de la revista Semana. Si los ves, para criticarlos. O sea, le tienen fobia. O sea, así como el uribista le tiene fobia a RTVC y a los medios alternativos a favor del gobierno, los seguidores de Petro y de Iván Cepeda le tienen fobia a estos medios tradicionales. Y eso, ellos consumen es puro medio estatal, porque lo maneja Petro, y puro medio alternativo a favor del gobierno. Entonces, viven pegados todo el día. Yo conozco gente que todo el día está metida en los medios estatales, en las emisoras estatales, o en los medios alternativos pro gobierno y antiuribistas. Entonces, esta gente ya sabe todas las divisiones. O sea, ya sabe que, por ejemplo, los unitarios están separados del pacto histórico, que Daniel Quintero está con el Frente Amplio Unitario, que Caicedo está con Fuerza Ciudadana, que está por fuera del equipo de Iván Cepeda, que, por ejemplo, Roy está captando votos que son para él y no para Iván Cepeda. O sea, ahora, dentro de la población más humilde y de pronto más periférica, sí puede haber desinformación. Te pongo el ejemplo de una familia que solamente tenga acceso a las cadenas de WhatsApp. O sea, hay familias que lamentablemente tienen condiciones económicas muy difíciles y no tienen, por ejemplo, datos para ver videos en YouTube ni en Facebook. Solamente tienen datos para WhatsApp, que son los datos más baratos. Entonces, esas familias toman su decisión dependiendo de lo que les llegue por WhatsApp. Entonces, de pronto, por WhatsApp es donde más se transmite desinformación. Y más allá de que estén con el pacto histórico o que estén con el Centro Democrático, son personas que tienen un universo más limitado, no porque tengan menos capacidades intelectuales o educativas, sino porque simplemente tienen unos medios que tienen tremendas limitaciones. Entonces, a esa gente le va a llegar es puras cadenas. Cadenas en contra de Uribe, cadenas en contra de Petro y así sucesivamente. Pero hay un dato bien interesante que es oficial ya. El 92% de la población colombiana ya tiene algún acceso a internet, así sea a WhatsApp nada más. Más o menos en la época de Petro contra Rodolfo Hernández eso estaba como en un 70%. O sea, en los últimos 4 años, por ejemplo, este Ministerio de las Tecnologías de la Comunicación, el llamado MINTIC, entregó 134.860 planes de internet para familias, o sea, lo que llaman el plan hogar. O sea que ya, y eso fue un dato que dieron en agosto del año pasado, o sea, ya son más, pero hasta agosto se tiene ese dato, que 134.860 hogares ya tienen internet gracias solamente al gobierno, o sea, no a temas particulares, o sea, gracias a que el gobierno les llevó esa tecnología, sobre todo en el Amazonas, por ejemplo, o en el Chocó, que han sido zonas que ha dominado el pacto histórico. Entonces ya más hogares tienen internet, hogar, y eso permite que ya puedan ver más canales de YouTube, más páginas de Facebook, que puedan ver el canal del gobierno en YouTube, como o el que maneja el gobierno, el de UTVC,
Entonces ya esas familias ya tienen más opciones aparte de las cadenas de WhatsApp. Por eso hay más probabilidad, o sea, no estoy diciendo que va a pasar así, pero hay más probabilidad de que el voto sea más informado o también de que sea más desinformado. O sea, es que sí, es un arma de doble filo, porque también La Silla Vacía y Colombia Check hacen las listas de noticias falsas. Y el hecho de que la gente tenga más acceso a la tecnología también facilita que haya más proliferación de noticias falsas. Y ya para redondear la pregunta del compañero, que es muy interesante, es cierto lo que dice en términos de que hay votantes que no se dejan llevar de partidos o no se dejan llevar de medios de comunicación. O sea, hay votantes que simplemente se enamoran de un caudillo y muchas veces ni siquiera saben cómo se llama el partido del caudillo. Entonces llegan al puesto electoral y yo voy a votar por el de Uribe o yo voy a votar por el de Petro. Entonces ahí es donde ese voto se puede perder, porque un jurado de votación no le puede decir, no, el de Uribe es este o el de Petro es este, porque eso es ilegal. Entonces hay muchos votos que se pierden por ya una extrema ignorancia. Entonces, hay mucha gente que quiere votar por el de Petro o votar por el de Uribe, pero no sabe cómo votar. Y hay mucha gente que no sabe la diferencia entre la consulta intrapartidista o interpartidista con las curules, o no sabe la diferencia entre una curul de circunscripción nacional y una curul de circunscripción especial. Entonces, ahí es donde la gente se enreda y la gente no vota realmente lo que va a votar porque le falta más información. Por eso estos canales como RTVC o estos medios alternativos están haciendo pedagogía todos los días. O sea, cogen el tarjetón y le explican a la gente, vea, si usted vota por ejemplo por Curul Afro, por Benavides o por Polo Polo, usted ya no puede votar esta otra de Cámara de Representantes, ¿verdad? Empiezan a decirle, si usted vota esta no puede votar esta. Usted decide si vota esta consulta de la derecha o no. Usted decide si vota esta consulta de la centroizquierda o no. Porque un jurado de votación no tiene permitido explicarle eso a la gente. ¿Que cuál es el de Petro? No sé. ¿Cuál es el de Uribe? No sé. ¿Cómo se vota esto? No sé. La pregunta del millón, y eso sí hay que mirarlo en cada puesto de votación, es si a la gente le van a entregar todos los tarjetones o solamente los que son obligatorios, es decir, que son los de Cámara y Senado. Si a la gente le van a entregar, por ejemplo, el tarjetón donde está Vicky Dávila y Paloma Valencia y el otro donde está, que es donde está Daniel Quintero y Roy, o sea, si van a entregar ese tarjetón o no. Porque ese tarjetón algunos lo pueden entregar y otros lo piden, pero muchas veces la gente pregunta, el tarjetón donde está Daniel Quintero, donde está Roy, donde está Paloma Valencia, donde está Vicky Dávila, de pronto eso sí, esa duda sí se la pueden facilitar, pueden decirle, sí, este, pero no más, o sea, no pueden decirle, vote por este, no. Pero, al menos en el puesto de votación mío, yo veo que le preguntan a uno, le dicen a uno, ¿quiere el tarjetón de las consultas o solamente el de Cámara y Senado? Y ahí me parece que está bien, o sea, es correcto, porque yo ya tomo la decisión y digo, sí, yo voy a votar las consultas, o no, solamente entrégueme Cámara y Senado. Entonces, me parece que los jurados tienen esa potestad de preguntarte si quieres o simplemente entregarte dos y quedarse callados. Y eso suena muy cruel, pero eso depende de la voluntad política del jurado. O sea, si el jurado quiere que nadie vote, supongamos que el jurado tiene simpatía con el pacto histórico o con Abelardo de las Priella y no quiere que voten esa otra consulta para que Vicky y Paloma saquen poquitos votos o para que Roy y Daniel saquen muy poquitos votos. Entonces, si el jurado tiene una orientación a favor de Abelardo o de Iván Cepeda, se hace el bobo. Si me lo piden lo doy, y si no me lo piden no lo doy. Pero si el jurado tiene simpatía con Paloma Valencia, con Vicky, con Daniel Quintero, con Roy, con los que están involucrados en las consultas, va a decir, ¿quieres de la consulta?
Mire que ahí está una decisión política que depende de la ideología del jurado. Entonces, eso es muy interesante para analizar. O sea, ojalá uno pudiera estar en todos los puestos de votación para ver cómo actúan los jurados. Ya hubo una denuncia, porque ustedes saben que la diáspora vota primero. O sea, que ya hay colombianos que están en Europa que han votado. Ya hay candidatos que ya tienen sus votos, empiezan a votar prácticamente una semana antes, y ya ha habido quejas de jurados que han tratado de manipular al votante. Ya hay denuncias serias, y por eso digo yo que esto del domingo va a ser muy interesante para analizar. Quiero terminar esta parte hablando de los medios, porque en la primera parte de la clase vimos cómo abordaba la noticia el medio estatal, el medio Señal Colombia, en el noticiero RTVC. De entrada, esa parte del noticiero introductoria no la vimos, pero por ejemplo, hay una parte donde se nota la mano de Petro, y les voy a decir en qué. Antes de empezar el noticiero, muestran un comercial de solidaridad con el pueblo palestino. O sea, dicen como no, en Palestina se está cometiendo un genocidio, estamos en contra de ese genocidio. Ahí está la mano de Petro. Cuando Iván Duque era el presidente, no aparecía ningún comercial de solidaridad con el pueblo palestino. Entonces ahí es donde uno nota que los noticieros, así sean o pretendan ser imparciales, los noticieros tienen la mano del que esté ahí. Y si llega Iván Cepeda, ese comercial va a seguir saliendo. Pero si llega Abelardo de la Espriella, ese comercial de una lo quitan y ponen uno a favor de Israel o uno en contra de Irán. Ahí está la mano del presidente. Yo he escuchado gente quejándose de esos comerciales porque se vuelven solidarios con el pueblo palestino, pero dicen que se les olvida la gente del Catatumbo y de la Guajira. Claro, y eso parte de una falacia de falsa causalidad. O sea, es una falacia de falsa causalidad, porque el hecho que yo denuncie un genocidio extranjero no quiere decir que yo sea cómplice de un genocidio local. Y además que es una falacia de vaguedad, porque estoy asumiendo que la persona, por defender al pueblo palestino, entonces ya es indolente con la gente del Catatumbo o con la gente del Cauca. Muy diferente es si yo lo verbalizo y digo, no, es que nos importa más el pueblo palestino que la gente del Catatumbo. Si yo lo digo así, ahí sí totalmente válida la crítica. Y ahí sí pienso que también está muy desenfocado, porque es que cada tragedia debe tener la misma sensibilidad. Por ejemplo, en Israel han matado muy poquita gente civil, pero a uno también tiene que dolerle que maten gente en Israel, así sean 10 personas. Que mataron 10 niños en Israel. Entonces también uno podría decir, en Palestina han matado 70.000 inocentes, en Irán ya han matado más de 1.000 inocentes, pero en Israel también mataron a 10, y todas las vidas duelen. Por eso quiere decir que la denuncia se traduce a cuál es el espectro político del que se está hablando. Y yo pienso que está muy bien reconocer que lo de Palestina es un genocidio, pero que también hay que hablar que en otros países, que también hay víctimas civiles en otros países, y sean poquitas. Uno debe mostrar sensibilidad con todas las víctimas civiles, sin importar de dónde sean. O sea, por ejemplo, si matan civiles en Estados Unidos, uno también debe sentir como ese dolor. Dice, bueno, mataron 10 en Estados Unidos que no tienen nada que ver con Donald Trump. O sea, solamente su único pecado es que son gringos. Entonces, cuando matan civiles gringos, a uno también debe doler. O sea, porque uno como humanidad no puede decir, no, que porque son 70.000, entonces estas vidas valen más que las otras. Todas las vidas valen lo mismo. Como les estaba comentando, el lunes también, de hecho, tengo familia muy de derecha, que cuando salió la noticia de que habían muerto civiles en Irán, era como que les da igual porque solo denuncian cuando Irak es el que hace los genocidios
Y cuando estaban cuando el genocidio en general, como que no les gustaba porque era como que se lo merecían según su criterio o su pensamiento, y yo pues le está diciendo, no, pues un genocidio es un genocidio independientemente del lado, un delito de guerra, un crimen de guerra, independientemente de donde sea. Desde el Estatuto de Roma es más grave el genocidio que la masacre, pero la masacre es una cuota inicial de un genocidio. O sea, la masacre, por ejemplo, cuando matan a 4, a 5, a 10, es una masacre. O sea, eso es gravísimo, es un crimen de lesa humanidad. Pero cuando más aplican el Estatuto de Roma es cuando ya se vuelve un genocidio. O sea, cuando es una masacre, lo tienen que denunciar, eso se demora muchos años. O sea, de cierta manera, la ley internacional se basa mucho en la cantidad. Sin embargo, hay varios magnicidios que han sido considerados por la Corte Penal Internacional como de lesa humanidad, pero es porque o la persona es muy importante para ellos y para el pueblo supuestamente, o le quitaron la vida en unas circunstancias muy abominables. ¿Cuántas décadas se demoraron para que en Colombia varios crímenes que fueron masacres o magnicidios se volvieran crímenes de lesa humanidad? Se demoraron mucho tiempo. Pero en el tema de Palestina, como hay más de 70.000 víctimas, y además que también hay víctimas que están muriendo de hambre, entonces de pronto por eso ahí sí aplican más rápido el Estatuto de Roma, y la Corte Penal Internacional declara eso más rápido delito de lesa humanidad. Pues también les pongo un ejemplo muy cruel. Si Álvaro Uribe hubiese mantenido el promedio de Pastrana, que el promedio de Pastrana era 13 falsos positivos por año, que es gravísimo. O sea, que el ejército se equivoque una vez al mes es gravísimo. Pero como pasó de 13 al año a 1067 al año y a 3 por día, o sea, se cometían 13 ejecuciones extrajudiciales por día en promedio. Entonces, ahí sí hubo más escándalo, pero lamentablemente fue porque al ejército que comandaba Uribe se le fue la mano con el tema de las ejecuciones extrajudiciales. Fue por eso que se hizo tanto escándalo. Pero antes de que llegara Uribe no había tanto escándalo, porque apenas eran 13 al año y ya era una cifra muy alta. A mí no me parece normal que el ejército se equivoque una vez al mes. Que se equivoque una vez al año, bueno, 4 veces por cada gobierno, listo. Qué pesar, el ejército mató a un tipo que era inocente creyendo que era paraco o guerrillero, listo. Pero eso es lo que más duele, que tuvo que llegar un aumento casi del 1000% para que la gente entendiera que existían en Colombia ejecuciones extrajudiciales y que antes de Uribe ya existían, pero que eran errores más esporádicos. Por eso pasa, por ejemplo, la sanidad cotidiana, por ejemplo, en una empresa. Claro. Cuando hay pérdidas, quizás las pérdidas son por robos, internos de algunos trabajadores, pero las pérdidas son pocas y no se hace nada. Pero cuando las pérdidas aumentan, ahí sí se busca el problema y se genera una alarma. Entonces, es como lo mismo. Exactamente. Sí, es la misma lógica. Si algo no aumente, no van a prestarle atención. Ese es el problema. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Estados Unidos? Que ahora se critica. En Estados Unidos, pues, les duele ahora que un gringo se muera por el consumo de drogas, pero no les molesta a la gente que muera aquí en Colombia por el narcotráfico, por eso para que ellos puedan consumir la droga. Sí, es verdad. Y esto nos lleva a otro tema muy interesante, que nos vuelve a meter en el tema del neuromarketing electoral. ¿Qué tanto pesa un genocidio para una decisión electoral? Porque el uribismo hace 16 años era la fuerza más poderosa del país. El uribismo no tenía competencia. Ganaron 3 presidencias seguidas. Ganaban mayorías en el Congreso. La mayoría de los alcaldes y gobernadores eran uribistas. Entonces, la pregunta del millón, y ya con esto quiero terminar esta parte de la clase, es por qué el uribismo pasó en el 2010
de montar 3 presidentes seguidos, repitiendo Uribe y Santos, primer periodo, porque el uribismo ganó 3 veces seguidas, teniendo mayorías absolutas en el Congreso, controlando fiscalías y controlando cortes, hacer lo que es ahora, que todavía el uribismo sigue siendo fuerte, porque el uribismo ha sabido reinventarse de cierta manera, pero esa reinvención no le ha servido al uribismo para volver a ser la fuerza que ellos fueron. Influye mucho el cambio generacional, ¿no? Claro, claro. Las redes sociales. No, y también hubo gente que falleció que era uribista, hubo gente nueva que ya no le copió al uribismo, sino que le copió fue a Petro. Entonces, o sea, todo fue cambiando, claro. En 16 años se muere mucha gente, y más en Colombia. Y después de la pandemia también, o sea, se murió mucha gente, y mucha gente ya puede votar que hace 16 años no podía votar. Si ustedes ven, buena parte de los votantes que tenemos para este año, en el 2010 no podían votar porque eran menores de 18. Entonces, en el periodo que ganó Santos, en el primer periodo ya fue más competitivo. Exactamente, el primero que derrotó al uribismo fue un ex uribista como Juan Manuel Santos en el 2014. Pero miren que con el tema de Venezuela, como la inflación en Venezuela llegó casi al 1000%, o sea, lo que revivió al uribismo en el 2018 con Iván Duque fue el tema de Venezuela. Y de ahí la explicación de por qué a Petro le va tan mal el norte de Santander, pegadito de Venezuela. O sea, el tema de meter miedo. No, es que con Petro nos volvemos igualitos a Venezuela. No, es que mire, Petro defendió aquí a Chávez en esta declaración de hace 23 años. Mire, Petro estaba defendiendo a Chávez. Entonces, esa retórica de nos vamos a volver como Venezuela, de hecho, todavía sigue siendo la base de que el Centro Democrático tenga 16 curules. El miedo a volvernos como Venezuela. Pero el problema que yo le veo al Centro Democrático es que no tiene un relevo generacional fuerte y llega otro partido con un candidato que está moviendo mucho billete, llega otro partido a competirle, a quitarle seguidores como Salvación Nacional. Entonces, nada raro que Salvación Nacional le quite la mitad de las curules, o sea que queden 2,8. Pero para efectos de votar en el Congreso es lo mismo. O sea, que hayan 8 senadores de Salvación Nacional y 8 de Centro Democrático, igual van a votar lo mismo. El problema es que le quitan ego al partido. Entonces ya, no, el partido de Uribe solamente tiene 8. Pero para mí en la práctica es lo mismo, porque el partido de Uribe tiene 8, pero el partido que le quitó a Uribe es un partido también uribista, abelardista, también tiene 8. Entonces, para mí es como lo mismo, y van a votar todos en contra de Petro y a favor de Uribe. Entonces viene a ser casi lo mismo en la práctica. ¿El partido de quién? De Oviedo. Hay que verlo. Yo por eso no sabría qué partidos van a la sorpresa, porque un partido que tenga 0 curules y que saque 2 o 3, para mí ya es una sorpresa. Por ejemplo, el partido Oxígeno. Miren, yo aquí les tengo una imagen muy interesante y con esto quiero terminar esta parte de la clase. Guarumo sacó unas encuestas de cómo quedaría el nuevo Congreso, teniendo en cuenta las encuestas que ellos hacen, que para mí son encuestas muy poco creíbles, pero que quiero compartir con ustedes para que ustedes saquen su cálculo. Guarumo, que es una encuestadora que es muy afín con el uribismo y con la derecha colombiana, le da 35 senadores al pacto histórico. O sea, esto es impresionante, 35. Pero también le da muchas curules al Centro Democrático, le da 27. Pero ¿sabe qué me sorprende esta encuesta de Guarumo? Que no le da ninguna a Salvación Nacional. O sea, de entrada yo ya dudo totalmente de esto. O sea, que el Centro Democrático va a sacar 27. O sea, va a aumentar 11. Y Salvación Nacional 0. O sea, yo sinceramente, de entrada yo ya no creo en esta polla. Al liberal le da 9. Lo pone muy abajito. Al conservador le da apenas 8. Al partido de la U le da 7. Bueno, el de la U sí me parece razonable. Al partido de Ingrid, que es Oxígeno, le da 4, muy alto. A mí me parece que Ingrid tiene menos votos. ¿Eso es Cámara y Senado? Este es solo Senado. Es solo Senado.
Es decir, los 108 que les dije ahorita, que realmente son 100 porque hay otros que son por circunscripciones especiales, realmente son 100 los cupos los que hay. Al Partido Verde le da 4, o sea, le da muy duro el partido, o sea, según esta encuesta el Partido Verde va a caer mucho, que esto sí me parece a mí razonable porque el Partido Verde está muy desintegrado. A ver, a la coalición del partido de Galán y del partido Mira le da 3. A Cambio Radical le da 3, o sea, según esto cae mucho Cambio Radical. Ahí hay unas que están fijas, las 2 indígenas están fijas, eso no entra en la polla. Y el estatuto de la oposición está fija. Hay 3 que no, hay 3 curules que ya están cocinadas. Pero miren, 35 para el pacto histórico y 27 para el centro democrático. Eso es mucho. Eso es mucho. Muy exagerado. ¿Ustedes qué opinan? La gente va a ir a votar, pues mucha gente no puede ir a votar, entonces lo que yo repito, por el candidato Uribe y el candidato, ¿cuál es el candidato Uribe para la gente? El que esté en contra de Petro. ¿Quién está en contra de Petro? Pero hay varios, es que hay varios, o sea, Vicky está en contra de Petro, Paloma está en contra de Petro, Pinzón está en contra de Petro. Pero Abelardo tiene mejor, o sea, en las encuestas, Abelardo tiene por lo menos el 50% de los uribistas. Exacto, entonces por más de que alguien pues tenga diferente, pues no va a tener en cuenta el centro democrático, va a ir por la cara de Abelardo. Acá es un tema muy interno del uribismo, porque Uribe les dice, hijitos, voten por el centro democrático, y Abelardo les dice, eche, voten por Salvación Nacional. Entonces, aquí vamos a ver qué tanto poder caudillo tiene Abelardo, porque si Abelardo, supongamos que Abelardo saca 8 curules, que para mí es una cifra espectacular, para Abelardo es espectacular, o sea, si Abelardo saca 8 curules con Salvación Nacional, o sea, uno tiene que reconocer que el tipo la rompió, o sea, uno dice, uy, este tipo hasta puede llegar a una segunda vuelta con 8 curules, muy bien. Pero si Uribe es el que saca 8 curules, uno va a decir, uy, este viejo fracasó, ¿cierto? Porque es que Uribe tiene 16. Entonces Uribe, o sea, que Uribe baje de 16 a 8 es un fracaso. Y que Abelardo suba de 0 a 8 es un gran éxito. Entonces, o sea, uno tiene que medir también según el pasado. Entonces, aquí el que tiene más carga es Uribe, que Uribe está de número 25. O sea, según esta encuesta de Guarumo, Uribe va a ser senador otra vez, porque Uribe es el número 25. Y dice Guarumo que el centro democrático va a tener 27. ¿Cuál es el problema que yo veo de esas encuestas? Que es que la hacen por ahí con 3.000 o 4.000 personas. Entonces eso, o sea, ¿qué es un universo? ¿Qué es una muestra de 4.000 personas comparado con toda la gente, con 24 millones más o menos que van a votar? O sea, pues, muy pequeñita. Ni siquiera 15.000 votos. Pueden ser hasta más confiables las encuestas que uno hace en redes sociales, que tienen más votos. Pero también tienen un margen de error alto, porque en Facebook puede votar cualquiera. O sea, si yo tengo 3 Facebook, puedo votar con los 3 Facebook. Y pueden votar un montón de menores de edad, entre los 2 y los 18. Entonces, una encuesta de Facebook, es que gana Cepeda o es que gana Abelardo. Eso no es muy confiable, porque en Facebook se puede votar muchas veces con varias cuentas, los menores de edad votan y luego pasa en todas las redes, en TikTok. O sea, lo más vago para mí es una encuesta en TikTok donde puede votar hasta gente de 12 años, porque, o sea, TikTok es la red social que más utilizan en adolescencia, y un montón de gente que ni siquiera puede votar, entre los 12 y los 18 años. Que es que en TikTok gana Abelardo o gana Iván Cepeda. Eso para mí no es creíble, eso para mí no dice nada. Ahí sí prefiero hasta la de Guarumo, que la de Guarumo por lo menos tiene una muestra y dice que la gente ya es mayor de edad y todo. Pero aún así, esta polla me parece bastante dudosa. Bueno, claro, es que yo creo que para la época de presidencia van a haber más debates, o sea, se viene un escenario muy interesante.